gracias por la presentación. Sí, la verdad que como comenté esta mañana en el taller, pues he tenido la suerte de poder estar en los 6 Cybercamps que ha habido. Y bueno, para mí es un orgullo, ¿no?, que poder estar aquí también en Valencia en esta 6ª edición y haber participado esta mañana en un taller y estar hoy presentando pues una charla nueva en cosas que he estado trabajando y que creo que bueno, pues tiene su cosa, ¿no?, tiene su función dentro de la parte de la matriz del ATT Answer Key que voy a comentaros. Entonces, la idea de la charla al final es explicar un poco qué es esto de la matriz ATT Answer K del Mitre, cuándo surge y qué nos aporta a todos estos equipos de Red Team, a estos equipos de Blue Team y también, ¿por qué no?, qué conocimiento aporta a toda la gente que quiere comenzar con temas de Red Team o con temas de auditoría, pentesting, que no esté tan globalizado en el Red Team, pero que también puede ser utilizado en estos ámbitos. Yo creo que es muy interesante porque nos proporciona una base de conocimiento y, como veis, si os paráis a pensar en esta matriz cuando la conozcáis, si no la conocéis, pues vais a ver que pues eso, es una base de conocimiento que si empezamos a estudiarla, realmente tenemos muchísimas técnicas que vamos a ver, pues que si vamos aprendiendo, oye, vamos cogiendo un nivel en tema de amenazas, ¿no? Bueno, pues la presentación la ha hecho mejor Cerezade que yo, así que la dejamos a ella con la presentación que ha hecho de mí. Un orgullo, como digo, estar otra vez aquí. ¿Y qué vamos a ver en esta charla? Bueno, pues esta charla, como digo, lo primero vamos a contextualizar todo esto, vamos a hablar un poco de los ejercicios de Red Team, vamos a ver qué es esto de la matriz ATT Answer K, un poquito de tiempo vamos a dedicar a esto. ¿Cuándo surge? ¿Por qué surge? ¿Por qué tiene esa importancia y por qué tiene ese valor a la hora de demostrar o de ejemplificar cómo una amenaza puede afectar a una organización, por ejemplo? Y cuando ya estamos comprometidos, ¿qué es lo que nos puede ocurrir y cómo podemos detectar o cómo podemos evaluar si nuestros sistemas de defensa, de prevención, nuestros equipos de defensa pues, funcionan adecuadamente o tienen lagunas? Vamos a ver también qué es esto del plan de emulación. En el tema de la emulación de adversarios, pues hay una cosa muy clara y es que necesitamos una planificación, ¿vale? Un plan de emulación donde vamos a preparar una serie de fases como si una amenaza real sucediera en la organización. De eso se trata, ¿no? Vamos a ver herramientas existentes, hay varias bastante interesantes, como por ejemplo Caldera, que es del propio Mitre, y bueno, pues nos aportan esa posibilidad de emular, de hacer esa emulación de forma controlada dentro de la organización. Entonces, hablaremos un poco de eso, veremos algún ejemplo y luego, como dice el título de la charla, de esta matriz a construirte tu propia herramienta. El objetivo es construir una herramienta básica, una prueba de concepto, llevándolo, si cabe, más al tema práctico, basándonos en toda la fuerza de PowerShell, ¿vale?, para poder ejecutar todas esas funcionalidades, mejor dicho, esas técnicas que vamos a utilizar para simular o para emular esa amenaza sobre un entorno real. Y con eso pues vamos a ir construyendo una herramienta. Entonces yo voy a explicar paso a paso cómo cada uno puede construir su herramienta, qué pasos y qué elementos tiene que tener en cuenta para poder hacerlo. Yo tengo una filosofía y es que dentro de una organización, cuando alguien quiere hacer algo de emulación de adversarios, podemos utilizar herramientas que existen y que funcionan bastante bien, pero también tenemos esa base de conocimiento que se genera internamente en la organización y que podemos compartir de forma colaborativa con otros y además meterlo o implementarlo sobre nuestras propias herramientas pues para nuestros propios procesos, ¿vale? Entonces, la idea es precisamente esto, es montar una herramienta básica, colaborativa. El día de mañana, a día de hoy no está liberado, todavía le falta un poquito, porque es una prueba de concepto, pero el día de mañana montar esa herramienta colaborativa y que todo el mundo pueda aportar esa base de conocimiento, pues al final basándonos siempre, mapeando las funciones con la matriz, que ese es el origen, ¿no? Y luego, bueno, pues veremos una serie de conclusiones para acabar esto. Bueno, vamos a empezar con los ejercicios de Red Team. Vamos a contextualizar un poco todo esto. Bueno, vamos a partir de la base siempre de que un ejercicio de Red Team va a ser diferente, ¿vale? Siempre va a haber una serie de objetivos
o va a ser una serie de activos que van a ser los objetivos del ejercicio. Y como ya sabéis, o imagino que sabéis, los ejercicios de Red Team al final son una simulación, ¿vale?, de la materialización de una amenaza real. Tiene una serie de fases y en esas fases se van a aplicar una serie de técnicas para bueno, pues, simular esa amenaza real. Existen varios vectores. Está el vector digital, que es más o menos donde el pentesting o el hacking ético se quedaban ahí. No llegaban a ser una simulación y se quedaban simplemente en el ámbito digital. En el Red Team se tocan otros vectores, no solamente el mundo digital, también se toca el vector físico. Por ejemplo, cuando se intenta, un equipo intentan colarse, hacer clonación de tarjetas, pasar por una serie de tornos, evitar cámaras, llegar físicamente a cierta información o manipulación de sistemas. Y luego también está el vector humano, el vector social, ¿vale? Entonces, esos tres vectores son un poco los que componen el plano de un Red Team. Partiendo de la base de que todo es una simulación que puede durar, lógicamente, la parte teórica puede durar meses, en el ámbito real puede durar meses también, o depende. Depende, siempre un poco va a depender. Bien, como dice aquí, se puede extraer unas pautas, una metodología. Entonces, los pasos que podemos encontrar, pues fijaros, son definición y planificación de pruebas. Como he dicho antes, la planificación de lo que se va a hacer en el ejercicio es fundamental. El reconocimiento externo y vector de acceso también es fundamental. Es decir, evaluamos el vector de acceso e intentamos ver por dónde podemos acceder. El compromiso inicial es un punto central. A partir de aquí, por ejemplo, la matriz de ATT and CKey va a empezar ahí. Luego hablaremos de que en pre-ATT ACK pues, funciona previamente con las fases anteriores. Compromiso inicial, tenemos el acceso interno a la organización, tenemos una elevación de privilegios, es decir, una vez que comprometemos, vamos a intentar elevar privilegios, luego vamos a intentar lograr la persistencia, ¿vale? Implantación de persistencia, luego tenemos ese reconocimiento interno y luego el movimiento lateral, ¿vale? Para acabar el ejercicio con la documentación y bueno, también con el tema de los training y viendo precisamente para lo que sirve esto, que es cómo han reaccionado los equipos de defensa, cómo han reaccionado las medidas preventivas, las medidas defensivas y correctivas. Al final, los ejercicios de Red Team es un proceso continuo, ¿vale? Aquí digo, es una ejecución puntual o una ejecución continua. Si es un proceso continuo, todos entendemos que es una ejecución continua, pero de nuevo puede depender, porque las empresas al final pues, pueden decidir que sea algo puntual, ¿vale? Bien, esto del Red Team al final debe valernos, o debe ser importante para la toma de decisiones. Para poder tomar decisiones necesito pues, hacer esas pruebas reales que simulen una amenaza real. Cuando hablamos de amenaza real, vamos a intentar utilizar las técnicas que utilizan las amenazas reales que se han observado durante los X últimos años y que han afectado realmente tanto a la sociedad como a las organizaciones. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Pues nuestros objetivos van a ser demostrar primero el nivel de exposición y riesgo a los que una organización se enfrenta, demostrar el impacto en la actividad de negocio, por eso es importante para la toma de decisiones, demostrar capacidades de prevención, capacidades de detección y las capacidades de reacción. Es decir, vamos a evaluar con estos ejercicios tanto las soluciones que tenemos configuradas como a las personas, ¿vale? A lo que llamamos ese Blue Team, que no debe, lógicamente, conocer que un ejercicio de este tipo se está realizando en la organización. Y bueno, esto es algo que es antiguo, pero que es tan real. Y fijaros que dice, este es el dilema del que defiende. El atacante solo necesita explotar a una de las víctimas para comprometer la organización. Y luego tenemos el dilema del atacante, que dice, pues los que defienden solo necesitan detectar uno de los indicadores de intrusión para iniciar una respuesta ante incidentes. Ambos tienen razón, son puntos de vista diferentes. Uno es nuestro Red Team y otro es el Blue Team. Bueno, tras este contexto, para el que no conociera el término,
Vamos a ir a la matriz. Bueno, esta matriz surge en el año 2013, o sea, es decir, no es nuevo. Y al final tenemos que ver, como decía al principio, es una base de conocimiento pues, de tácticas y técnicas, ¿vale?, comunes y que se han ido viendo, que se han ido observando durante los últimos X años, en amenazas reales. Cuando hablamos de amenazas reales, pues hablamos de APTs, hablamos de NPETIA, hablamos de un montón de amenazas con nombres que conocemos. Y entonces, lo que hizo el Mitre es, bueno, pues en esa observación de qué técnicas se utilizan, yo puedo clasificar tácticas y ver cómo se implementan o cómo se llevan a cabo esas tácticas en base a las técnicas. Entonces, esta matriz la podéis ver como un gran libro donde hay tácticas que son los componentes centrales de la matriz y luego de ahí, para llevar a cabo esas tácticas, vamos a tener una serie de técnicas. Esas técnicas se van a ir, lógicamente, actualizando. La matriz está viva, es dinámica. La matriz no es algo que no se haya actualizado. La matriz es algo que a día de hoy se sigue actualizando y se actualizará, porque hay un montón de técnicas que pueden ir entrando, incluso tácticas que se pueden ir anexando. Vale, pues lo podemos ver como un gran libro donde al final nos van a decir qué es lo que las amenazas hacen o han ido haciendo en el mundo real para impactar en negocio de empresas, de sociedades, etc. Entonces, si tenemos claro esto, por supuesto tenemos claro que las tácticas, como os he dicho, se utilizan para describir pasos de ataque de alto nivel. Y luego las técnicas van a implementar esas tácticas, ¿vale? Como decía antes, cualquier actividad realizada anteriormente está cubierta por el marco pre-ATT-ANCK. Es decir, el ATT-ANCK lo que va a marcar es a partir de dónde ya estoy comprometido y a partir de ahí qué es lo que puede hacer la amenaza. El compromiso está hecho. Antes estaba otro marco que marca la parte de reconocimiento, etc. Bien. Ahí tenemos un enlace. El enlace nos lleva aquí. ¿Vale? Lo pueden llamar en algunos sitios, podéis encontrarlo como el navegador de la matriz, etcétera. Bueno, al final eso es la matriz, no es más que esto. ¿Vale? Pero claro, esto tiene mucho conocimiento por detrás. Por eso os he dicho, si alguien coge la matriz y empieza a estudiarse todas las técnicas, ojo, que ahí hay bastante miga. Porque cuando uno estudia las técnicas, no solamente estudia la parte ofensiva, también va a mapear cómo se mitiga, ¿vale? Y va a ver también la historia de dónde se ha utilizado y qué elementos de amenazas han utilizado esto. Entonces, arriba, la primera fila de todas, ¿veis? Las que marcan las columnas, tenemos ahí las tácticas. Ahí podemos ver persistencia, escalada de privilegios, técnicas de evasión de defensivas, bueno, descubrimiento, movimiento lateral, etc. Y abajo, hacia abajo, tenemos las técnicas. Cuidado, puede haber técnicas que estén implementadas o que, mejor dicho, que encajen en dos tácticas. Puede darse el caso, ¿vale? Simplemente lo digo porque luego, si echamos un ojo a la matriz, este no es el caso, esta solamente tiene una táctica donde cae, pero puede ser que os encontréis técnicas que aplican sobre varias tácticas. Fijaros, en la parte de la derecha tenemos el identificador. Ese es el identificador, ¿vale?, de la técnica. Ahí, en táctica, vemos sobre qué componente cae y luego, bueno, pues tenemos sobre qué plataformas afecta. Abajo vemos las mitigaciones, ¿vale?, cómo protegernos de esto, por lo cual es algo muy interesante tanto desde el punto de vista ofensivo como desde el punto de vista defensivo, porque desde el punto de vista ofensivo nos están diciendo cómo podemos hacer esto y desde el punto de vista defensivo cómo mitigarlo. Entonces aquí tenemos una unión, la unión de la parte ofensiva con la defensiva. Cuando se haga una emulación de adversarios con esta información, podemos saber una cosa muy interesante y es, he lanzado esta técnica contra la organización. ¿Ha funcionado? Sí. Tengo las barreras, tengo las mitigaciones, tengo los controles que evitarían eso o que mitigarían eso. Entonces, significa que estos controles no han funcionado, no los tengo bien configurados o no los tengo implementados. ¿Vale? Entonces, ahí hay un nexo. Entonces, cuando se hace una emulación de adversarios, podemos decir que se está evaluando, primero, si la parte ofensiva va a funcionar, pero sobre todo que la parte defensiva, los controles que tienen funcionan, están implementados correctamente o no. Luego, una parte interesante es lo de los ejemplos.
nos dicen qué amenazas reales han utilizado esto. ¿Vale? Y eso es algo bastante interesante, porque al final no son técnicas que al final no usa nadie, no, es que son técnicas que han utilizado amenazas reales y que han afectado, pues seguramente, a miles o millones de máquinas en el mundo. ¿Vale? Vale, pues vamos con la parte del plan de emulación. Como os he dicho, necesitamos una planificación. Y al final la planificación pues, se suele hacer o se hace a través de una serie de fases. ¿Vale? Y así lo hacen las herramientas de emulación de adversarios, como puede ser Caldera. Fijaros, aquí tenemos fase 1, tenemos la fase 2, tenemos la fase 3. Y estas fases, que son un ejemplo de un caso real, pues lo que hacen es implementar el paso a paso de cómo se va a emular esa amenaza. Pero porque es una amenaza que realmente ha utilizado esas técnicas. Lo que intenta la matriz también es vincular o mapear las técnicas, ¿vale?, con la amenaza real. Eso siempre que os quede claro. Si la amenaza real utilizó estas técnicas para poder comprometer o propagarse a través de una organización. Entonces, si entendemos esto, el plan para nosotros es sencillo, porque generalmente nos van a proporcionar un listado de amenazas ya con los pasos que tienen que hacer. Lógicamente no es la amenaza real, es una emulación y coge las características propias o más importantes de esa amenaza. ¿La recomendación cuál es? La recomendación es que cuando se utilicen este tipo de herramientas o este tipo de emulaciones, se haga sobre un entorno, al final no deja de ser un entorno más o menos controlado. ¿Más o menos controlado desde qué punto? Desde el punto de vista de tener como mucho 20 máquinas en un dominio y un poco acotado para ver cómo reaccionarían nuestros sistemas realmente. ¿Vale? Lógicamente es una emulación. Una emulación que puede hacerse en muy poco tiempo o que si bueno, la vamos generando con muchas máquinas y con unas pruebas un poco más elaboradas, pues puede tardar también su tiempo. Pero generalmente va a ser una emulación de poco tiempo. Entonces, ¿qué nos vamos a preguntar? Fijaros, ¿cuánto tiempo y esfuerzo se dedicará durante el compromiso? Pues es una pregunta que va a surgir en esa planificación. Vale, pues vamos a planificar y nos vamos a preguntar ¿cuánto tiempo y cuántos recursos vamos a dedicar durante este compromiso? ¿Qué actores son relevantes para la organización? ¿Vale? Y técnicas adversarias. ¿Qué técnicas cree la organización que están cubiertas por los controles de seguridad? Es decir, desde un primer vistazo, antes de lanzar la emulación de adversarios, vamos a pensar, oye, ¿qué es lo que creemos que va a protegernos de ciertas técnicas o de cierta parte de la emulación? Porque tenemos que ver luego si hemos cumplido nuestras expectativas o no. Y luego, ¿qué técnicas cree la organización que se detectan mediante el seguimiento de los casos de uso? ¿Vale? También es otra pregunta que nos vamos a hacer y que es bastante lógica. Vale, vamos a ver un ejemplo con Caldera, con herramientas. Bueno, las herramientas hay varias. Yo os muestro Caldera un poco más en detalle, simplemente porque bueno, tenéis de Mitre y os puede dar una idea muy rápida de lo que es esto de la emulación de adversarios. Bueno, la herramienta nos permite automatizar la emulación. Existen otras herramientas como pueden ser Infection Monkey, por ejemplo, pero bueno, o Red Atomic también, bueno, hay varias. Caldera tiene una interfaz gráfica, digamos que es un nodo central, tiene un servidor web, una aplicación web, donde nosotros vamos a gestionar todo desde ahí. Vamos a generar, pues, esos agentes de PowerShell o esos agentes de Bash, esos agentes para Apple, ¿vale?, que luego nosotros desplegaremos en estos sistemas. Bueno, eso se ejecutará y empezarán a reportar según el plan que nosotros le hayamos puesto a esos agentes. ¿Vale? Entonces, pensar que tendremos un servidor desde donde nosotros vamos a gestionar toda la planificación, vamos a generar esos agentes y los vamos a desplegar en esas máquinas que vamos a probar si las medidas defensivas y los controles son correctos y si bueno, nos enteramos o no nos enteramos de lo que ocurre en la organización. Si entendemos esto, pues vamos a ver, primero, que lo tenemos que acotar a 20 o no hacerlo más de 20, porque esto se nos puede ir un poco de las manos, tener siempre el entorno acotado. Y vamos a ver que Caldera, te voy a enseñar una imagen, ¿vale? El plan, esto, nos quiere enseñar, ahora volvemos para atrás.
Esto. ¿Vale? Aquí es donde nosotros vamos a generar esos agentes. Entonces, una de las preguntas típicas es, ¿y esto no lo detecta directamente Defender? Bueno, a ver, o Defender o cualquier antivirus. De primeras no tiene por qué detectarlo porque al final, si analizamos el código, lo que va a hacer ese código al final es conectarse contra el servidor y empezar a descargarse las funciones, ejecutarlas. Entonces, como vamos a ver después en la construcción de nuestra propia herramienta, pues al final ese es un poco el juego. Entonces, al final no deja de ser un cargador, un loader, que al final se conecta al servidor y le pide acciones que tengo que realizar. Cómo tengo que hacerlas, si las tengo que encadenar, si no las tengo que encadenar, qué tipo de acción tengo que hacer y cómo reportártelo. Y ya está. ¿Es cierto que podría ser detectado? Bueno, si es detectado, pues casi mejor. Nuestro sistema está funcionando, pero no suele ser este tipo de soluciones detectadas. Y si lo hacéis vosotros, aún menos, claro. ¿Vale? Entonces, por eso, esa creación propia de una herramienta. Vale. Entonces, de esta pantalla podemos generar, como os he dicho, los agentes que podemos desplegar en sistemas Windows, en sistemas Linux y en sistemas Mac. Volvemos para atrás. Bien, desde la pantalla de planificación, fijaros que vosotros tenéis un combo y podéis seleccionar aquí el tipo de amenaza. Entonces, se va añadiendo ahí una serie de cajitas, una serie de fases. Nos indica esa funcionalidad para cuál funciona, para qué plataforma funciona, para Windows, para Mac, para Linux, bueno, para Azure, en algunos casos también meten plataformas de cloud. Y fijaros que ahí viene la táctica, ¿vale? Viene con un pipe el identificador de la técnica, ¿vale? Y el nombre. Así que con esa información están haciendo el mapeo, de esa manera tan sencilla. Están haciendo un mapeo sobre la matriz. Entonces ellos están diciendo, pues, oye, el identificador de la técnica es este y la táctica sobre la que se aplica es esta. Fase 1, fijaros que la fase 2 tiene varias acciones. Esto simplifica mucho pues, a la hora de hacer el seguimiento de esa emulación. También deciros que no penséis que estas amenazas van a tener un gran flujo. Generalmente no van a tener un gran flujo de acciones que van a realizar por fase. Como veis aquí, fase 1 hay una técnica y en fase 2 hay 3. En fase 3, bueno, no se ve ahí, pero había también una. O sea, al final no tiene por qué haber un gran flujo. Es una representación, es una emulación, que os quede claro eso. Vale. Fijaros la presentación de resultados. Pues la presentación de resultados es como un timeline. Al final dice, bueno, pues a ver, hemos ejecutado esto y nos ha dado un verde. ¿Un verde qué es? Bueno, ¿no? Sí. Bueno, el verde es bueno. Estás atacando, estás emulando. Bueno, estás haciendo la prueba, primera técnica, y sale un verde. Nos sale verde, la fecha y el timeline, ¿no? Y nos da un verde, vale. Luego nos sale un rojo. Significa que haya habido un control que, o parcialmente o completamente, ha evitado que eso se ejecutase. ¿Vale? Entonces, ahí tenemos también el mapeo con los controles. Ya sabemos si esto ha sido parado o esa parte ha sido parada o no ha sido parada. Vale, esto lo hemos visto. Y ahora, antes de pasar, voy a enseñaros. No, sé que no estáis viendo nada, ¿no? Pero ahora os lo enseño. Vale, vamos a avanzar. Caldera. Caldera está en GitHub. Es un proyecto open source de Mitre. Podéis descargarlo y estará en los requisitos. Está por debajo hecho en Python. ¿Adivináis la contraseña? ¿Cómo? Hombre, contraseña en 5 caracteres no creo. Será admin. Bueno, el tema admin es la contraseña. Bueno, es la que viene por defecto. Depende de la versión de Caldera. Bueno, como os decía, cuando lo descargáis, de primeras, recordar un entorno acotado,
Lógicamente no vamos a lanzarlo ahí de forma descontrolada porque tendría una responsabilidad. Un entorno controlado simulando un dominio y simulando esas máquinas, pues un entorno lo más similar al de nuestra organización. Entonces, desde aquí podemos generar esos agentes de manera muy sencilla, fijaros. PowerShell. Y esto es el cargador, no hace más. O sea, más pequeñito no puede ser. O sea, vosotros veo que no se ve muy bien, pero vamos. A ver, ahí. Vale, nada. Al final se va a conectar al servidor, va a descargar el agente y va a ejecutar pues un poco el plan. Luego tenemos la posibilidad de hacer lo mismo, pero con CMD, que es PowerShell al final. Linux, un script de bash, y en Mac, lo mismo. Entonces, claro, ¿es multiplataforma? Sí, al final es multiplataforma. Porque además, si os habéis fijado antes en las imágenes, cuando añadíamos ciertas técnicas, siguiendo una amenaza, nos dábamos cuenta de que al final pues, la técnica podía ser aplicada en diferentes plataformas. Porque al final las amenazas no solamente son de Windows, ¿no? O sea, las amenazas al final afectan a todos los sistemas. Vale, pues esto por un lado. Y luego, si nos vamos a la parte de cadena, nos vamos a encontrar el apartado de agents. Aquí tenemos un apartado donde cuando un agente se ejecuta sobre una máquina Windows, un Linux, un Mac, lo que hace es volver a casa. No sé si habéis probado alguna vez herramientas como, por ejemplo, Empire. Eso es algo muy similar. Cuando se ejecuta un agente de Empire, el agente de Empire se conecta contra el Command and Control. Esto al final es una especie de Command and Control, pero donde las órdenes están predeterminadas, diseñadas en un plan, y las técnicas ya están implementadas y son las que son, y están emulando una amenaza real. En un entorno como Empire, la diferencia está en que tú puedes interactuar, tú puedes manejar esos tiempos y tú puedes decirle lo que quieres ejecutar en cada momento. Es diferente. Aquí estamos simulando o emulando realmente amenazas reales. Entonces, bueno, aquí se nos conectarían los agentes, no lo vamos a hacer porque vamos a hacerlo con nuestra propia herramienta. Aquí se irían conectando los agentes, nos iban dando información del sistema y lo que harían es descargarse el listado de cosas que tienen que hacer por fases, ¿no? Luego, tenemos aquí el apartado de adversarios, que también ha salido antes, donde podemos ir seleccionando y en función de lo que seleccionemos, veis, pues se nos pueden ir habilitando fases, creando las técnicas y podemos lanzar esa planificación, dejarla lanzada, asignar un agente. Lo que pasa es que ahora, como no tenemos agentes, pues no tenemos esa asignación, pero podemos asignar un agente y ese agente irá descargando las técnicas y las irá ejecutando. Y los resultados nos los va a ir devolviendo. ¿Vale? Vale, pues vamos a... Bueno, la parte de reporte, lógicamente tenemos aquí un reporte sobre el plan, de cómo han ido saliendo, que esto es la captura que hemos visto antes, donde se veía, pues el verde ha salido bien, el rojo ha salido mal, y se me pueden mapear con los controles que tengamos en la empresa. Vale. Vamos a seguir. Un segundo. Bien. Entonces, como he dicho antes, vamos a hacer una pequeña prueba de concepto, una herramienta que es una prueba de concepto, para intentar, bueno, pues aportar también toda esta funcionalidad en PowerShell, aportar nuestro granito de arena y poder aumentar ese conocimiento en función de nuestra propia experiencia y luego de forma colaborativa pues poder gestionarla. Entonces, os voy a enseñar un poco cuál es la idea de la herramienta y luego vamos a ir viendo el paso a paso y luego vamos a hacer una demo de esta pequeña herramienta que, aunque no es una herramienta final, os puede dar pie a entender todo el proceso y a generar vosotros vuestra propia herramienta colaborativa, organizativa, etc. Bueno, la idea es, como he dicho, construir nuestra herramienta básica y aplicar estas técnicas del ATT&CK sobre nuestra organización, pero nosotros vamos a basarnos siempre en PowerShell. Tenemos una confianza en PowerShell porque sabemos que en muchos casos es lo que vamos a utilizar, lo que utilizan para realizar o para poder implementar estas técnicas. Vamos a proporcionar la vía para ejecutar agentes, vamos a proporcionar esa interacción, voy a explicar luego cómo
cómo podemos hacer ese plan y cómo interactúan los agentes para descargarse la planificación e ir ejecutando las técnicas. Y luego, bueno, vamos a hacer el mapeo con la matriz. Bien, fijaros que aquí lo que decimos es, siempre basándonos también en nuestra experiencia. Esto es importante. Una cosa es lo que nos dice el Mitre, que es la piedra angular, y luego nosotros podemos, porque esto es un mundo tan dinámico, que basándonos en la experiencia de la gente, pues puedes ir alimentando también tu modelo. Y es un poco el enriquecimiento de lo que dice, lo que será un estándar, con lo que la gente que vive el día a día puede aportar. Por eso decimos que también es un conocimiento colaborativo. Entonces, ¿cuáles son las partes de nuestra herramienta? Bueno, las partes de nuestra herramienta son, en primer lugar, un agente. Igual que tiene Caldera, pues un agente que va a ser la emulación del adversario. ¿Vale? Al final lo deja de ser un código en PowerShell que lo que va a hacer es conectarse con nuestro servidor y descargarse una función. Y esa función va a ser la que se va a encargar de toda la gestión de la planificación, de las técnicas que tiene que descargar, de la ejecución y del reporte. Y luego vamos a tener un nodo central. Y aquí os cuento un secreto. A ver, si por mí hubiera sido esto, y bueno, por mí ha sido, yo lo hubiese presentado en una consola de comandos y hubiese dicho, esto es lo que hay. Pero claro, lo importante aquí también es que podamos verlo o asimilar esos datos de manera sencilla y consumirlos de una manera lo más sencilla posible. Por lo cual me he pegado con Flask y con Python y con eso he ido haciendo, en este caso, el servidor. Bueno, entonces la idea al final, volvemos a lo mismo. La idea es desplegar esos agentes, decirles cuál son la planificación y qué amenaza van a emular, ejecutarlo y que nos reporten esos resultados. Entonces, aquí tenemos un flujo. El primer flujo, para que entendáis lo que vamos a hacer luego así en la parte de demo, es, tenemos un agente al cual le damos el código PowerShell, tenemos una máquina al cual le damos un código en PowerShell y esto hace un high. Y genera un identificador propio para poder identificar qué agente es el que se está conectando conmigo, porque claro, si esto lo despliego en 5 máquinas, pues cada máquina es diferente, por lo cual tengo que tener algún mecanismo para que esa máquina se identifique ante mí, o ese agente, mejor dicho, se identifique ante mí. Luego tengo, aparte del ID, cuando se ejecuta el agente por primera vez, lo que va a hacer es reportarme la información del sistema operativo. Me va a decir nombre de máquina, sistema operativo, arquitectura, IP, datos que me ayuden a identificarlo también, aparte de un ID. Vale, esto nosotros almacenamos la información en base de datos y le damos un OK. Esto es el flujo de conexión. Y a partir de aquí, luego veréis lo que uno se ha currado ahí con el Flash para que salga bonito. Eso. También vais a ver por qué me dedico a la seguridad y no a hacer páginas web, ni aplicaciones, ni frontales. Bueno, planificación y despliegue. Una vez que ya tenemos la conexión hecha, lo que vamos a hacer es, el agente va a decir, oye, ya que tengo conexión, voy a preguntarte cada X tiempo si hay algún plan para mí. Un plan no deja de ser pues, un JSON donde me están diciendo, oye, hay que ejecutar esta técnica, esta técnica, esta técnica, esta técnica, las fases, acordaros, fases y dentro las técnicas. ¿Hay algún plan para mí? Y este pregunta a sí mismo, ¿hay algún plan para mí, para él? Base de datos. Entonces, si hay un plan, si no hay plan, le decimos, no hay plan. El agente se duerme, X segundos después voy a preguntarme, ¿hay algún plan para mí? Y si no hay, se vuelve a dormir y así. Hasta que pregunte, ¿hay algún plan para mí? Y sí que lo haya. Entonces, cuando lo haya, bueno, pues esto es lo que va a ocurrir. Se va a generar un JSON con un plan, un identificador de plan, un identificador de agente, una lista de tareas y un número de tareas. Y esto es enviado al agente. Y el agente dice, vale, ya sé lo que tengo que ejecutar. Entonces empieza a decir, bueno, pues dame la tarea 1. Y aquí viene un poco la gracia de esto. Que esto al final es lo que hacen herramientas como Empire, como Boncel, como Covenant. O sea, al final, dame la tarea 1. Vale, la tarea 1, toma, la función. La función se carga en memoria, se ejecuta y esa es la técnica. Técnica número 1 ejecutada. Aquí, lógicamente, pues puede saltar el antivirus, puede saltar cualquier sistema de protección
y hacer que esa función no sea ejecutada correctamente. ¿Vale? Se ejecuta y se manda el resultado de la ejecución hacia el servidor. ¿Vale? Entonces, tenemos un método put_result, se manda el resultado y aquí, pues lógicamente, se almacena el resultado y así hasta n. ¿Hasta n qué? Hasta n tareas. Las tareas que me han puesto en el plan, voy a hacer una petición por cada tarea. Me bajo la función, ejecuto, devuelvo el resultado. Y eso es el flujo de la gente. Claro, ¿qué tenemos que evolucionar en el futuro? Pues el poder encadenar. Esto es fundamental para una herramienta de emulación de adversarios. ¿Qué es encadenar? Encadenar significa que yo pueda ejecutar una tarea que es una escalada de privilegios y que a partir del nuevo proceso que yo consiga, mi agente se siga ejecutando ya en el proceso elevado. Porque eso me da, lógicamente, la simulación más cercana a la amenaza real todavía. ¿Vale? Y esto, nuestra herramienta, que es básica, es una prueba de concepto, no lo tiene, ¿no? Nosotros al final vamos probando, pero no encadenamos todavía. Lo que tenemos es, vamos probando de forma aislada. ¿Vale? Entonces, esto en el futuro, pues lo mejoraré. Vale, los agentes están escritos en PowerShell, como os he dicho. Esto es un poco como de resumen. Generan el ID, recopilan información del sistema, hacen la petición de conexión, consulta si existe un plan, si hay plan, emulación de las técnicas y reporte de resultados. Ahí tenéis un trozo de código. ¿Vale? Este es el template de la consola. Es decir, cuando hace el high, una de las cosas que le estamos devolviendo que no os he dicho es una función que se ejecuta en memoria de la gente, que es la consola que se encarga de gestionar todo el plan y que las tareas se ejecuten y que reporte. 70 líneas o así, no tiene más. O sea, realmente no tiene más. ¿Vale? Es algo bastante sencillo. Y todo va a memoria. Cuanto vaya más a memoria, bueno, pues lógicamente mejor. Vale, y la parte del nodo, pues bueno, tenemos varias funcionalidades. Tenemos una parte de inicio donde se van a presentar los agentes que se han conectado a nosotros, ¿vale? Esas amenazas que tenemos la máquina comprometida, se conectan a nosotros para pedirnos planes. Tenemos el apartado de plan para generar el plan desde la interfaz. Tenemos el apartado de resultados donde vamos a visualizar, ojo, de una forma muy ejecutiva, es decir, técnica OK o técnica no OK. Ya está. ¿Que quieres ver el log? Sí, tenemos una herramienta para eso. Tenemos un log, una herramienta más de consola donde tú puedes ver el log y ver las salidas que han tenido las técnicas en su ejecución. Tenemos el apartado de guerreros, que es la generación de código, donde nos generamos el código PowerShell y lo llevamos a la máquina Windows. Ahí está, ¿eh? Ha quedado bonito el Flask. Bueno, podría haber quedado mejor, pero ya sabéis que no me dedico al frontal. El caso, ¿qué hay por ahí? Bueno, pues por cada agente que se conecte a nosotros va a salir, bueno, pues un icono con el logo del sistema operativo. Lógicamente, si es Windows, pues sale un Windows, si sale un Linux, pues saldrá un Linux. Y me podéis decir, pero PowerShell, si solo están en PowerShell, ¿cómo se pueden ejecutar en Linux? Bueno, desde PowerShell 6.0 existe el PowerShell Every System, donde podéis ejecutarlo en un Mac, en un Linux, tal. Pero lo suyo es que nosotros migremos también nuestro script de agente a otros sistemas con Bash y no dejemos ya, ¿no? Bueno, cuando pinchamos en uno de estos iconos, nos encontramos con este tipo de información. El identificador del agente, la arquitectura, el PID donde se está ejecutando el agente. Ojo, el campo de última conexión, que eso siempre es interesante para saber si eso está vivo o se nos ha muerto. Y bueno, la IP de donde viene la petición. Y fijaros, esta es la pantalla de resultados. Nos sale también una pantalla muy similar a la de inicio. Pinchamos sobre el agente y nos van a decir, pues, si la técnica ha ido bien o la técnica no ha ido bien. ¿OK o not OK? Vale. Y esta es la pantalla de vamos a generar unos pequeños guerreros. Bueno, fijaos que simplemente tenemos que indicar la dirección IP, le damos al botón generar y lo que ocurre os lo enseño ahora porque no está en la slide. Bueno, ¿qué más tenemos? Como os he dicho, yo hubiese hecho todo en un script de consola, pero dije, vamos a ponerlo bonito. Entonces, tenemos un script pues todo para gestionar toda esa parte del log que no queda bonita en una aplicación web. Entonces, si os fijáis en la aplicación web, podemos ver si la técnica ha ido bien o no ha ido bien, si ha habido controles que han evitado esto o que no ha habido o no lo han evitado, si se ha ejecutado o no. Y podemos, desde el script,
podemos gestionar también la muestra de resultados o del log, lo que realmente ha devuelto todo el churro, que se dice, ¿no? Que ha devuelto la técnica en su ejecución. Y este es el aspecto que tiene. Entonces, bueno, visualmente, ¿cuál gana? Este, por supuesto, vamos. Bueno, desde aquí podemos listar los agentes llamados warriors en honor a Ibonsel, generar el plan. Aquí podemos generar un plan directamente en la base de datos y ahora os voy a enseñar cómo. Ver resultados y generar el código de PowerShell. Yo mientras os estoy contando esto, voy a levantar unas máquinas para que veamos ahora el funcionamiento. Las voy a ir dejando arrancadas. Como tardan un poco, pues para que en la demo nos funcione. Siempre que hay una demo hay como un momento de expectación, ¿no? Hay un silencio. Posiblemente falle, también os digo que el momento demo, pues cosas del directo, exacto. Bueno, a ver si arranca. Bueno, mientras os voy enseñando la parte de generación de planes. Cuando le damos a generar un plan, lo primero que nos sale es un apartado donde nos indica todas las técnicas que tenemos cargadas en la herramienta. Sale así en modo consola y fijaos que dice función o técnica, el nombre de la función, ¿vale? El nombre de la función, el identificador de función, que es lo que nosotros vamos a utilizar para luego cargarlo en base de datos, y la URL donde nosotros podemos consultar, en la URL oficial, donde podemos consultar la mitigación, ejemplos de procedimiento, de amenazas, táctica la que aplica, cómo llevan a cabo esa técnica, con qué herramientas o con qué vías se lleva a cabo esa técnica. Y bueno, todo eso lo podemos ver en esa URL. Entonces podemos elegir, fijaros, por tácticas, podemos elegir las funciones que queremos emular. Claro, lo ideal sería, pues eso, que nos salga una amenaza o varias amenazas y nos digan qué técnicas tenemos que cargar para realmente emular esa amenaza. Y luego tenemos la generación de resultados o log, o la visualización de resultados o log, que ahí podemos ver, pues, por agentes que están identificados ahí, que han ido devolviendo, ¿no? Pues ahí veis que el PowerDump, por ejemplo, ha fallado, y luego abajo podéis ver que hay un bypass de UAC que sí que ha funcionado y nos está reportando esa salida. Entonces, una persona que conoce esto, pues puede ver realmente, más allá de esa parte ejecutiva que hemos dejado en la aplicación web, que dice si ha ido bien o ha ido mal. Entonces, aquí ya puedes ver realmente qué salidas o qué resultados has obtenido en tu emulación. Vale, entonces vamos a ver si carga. A ver. Es que el Windows 10 le cuesta un poco, ¿eh? Vale, ya está. Vale, pues vamos al momento de la demo. Vale. Esta es la emulación de adversario. Bueno, esta pantalla de inicio. ¿Qué hemos ejecutado por ahí? Pues nada, de momento no hemos ejecutado nada. Vamos a irnos a la pantalla de generación de código. Vamos a añadirle nuestra IP del nodo y fijaros el pequeñito código que nos dan. Al final no deja de ser un script, o sea, un pequeño código que lo que va a hacer es descargarse de esa función consola que tenemos también en nuestro nodo y que esa función consola la que tiene pues esas 70, 80 o 100 líneas que se van a encargar de toda la generación, primero de la obtención del plan, de la gestión del plan y del reporte de resultados. Entonces, copiamos esto y nos vamos aquí. Ejecutamos esto. Te voy a mover un poco.
¿Vale? Fijaros que ha llegado ya y me está diciendo que no hay plan. Lo estamos viendo aquí en la parte de debug, pero si nos vamos a esto, lo vamos a poner por aquí. Si nos venimos aquí al inicio, veis que aparece un nuevo agente. Si nos conectamos a él, vemos de dónde viene. La última vez visto, casi el 29 de noviembre, 165013, arquitectura 32 bits, PID, identificador. Windows 7 y el nombre de máquina. Si refrescamos, esto ha cambiado, 165033, antes era 13, entonces se va actualizando. Claro, si vemos en el debug es que nos está pidiendo plan, pero no hay ningún plan todavía. Entonces vamos a generarle, quiero enseñaros también esta herramienta, ya que nos queda poco tiempo, para generar el plan. Entonces, claro, aquí tenemos implementadas, lógicamente todavía estamos metiéndole funcionalidades técnicas. Tenemos todo el catálogo de tácticas, esas están todas las de la matriz y tenemos que ir metiendo esas técnicas. Lo que podemos ver es que nos tenemos que quedar con los identificadores de la función. ¿Vale? Entonces tenemos que hacer como un listado, como en el dibujo de las fases, lo tendremos que poner así de bonito. Y nos van a ir preguntando qué técnicas quieres utilizar. Bueno, pues podemos decirle, oye, pues la 2, la 0, la 1, la 3, la 4. Y cuando ya hemos dicho que todas estas técnicas son las que emulan esta amenaza, paramos y nos pregunta, bueno, dime a qué agente le aplicamos este plan. Metemos el identificador y esto ya está funcionando. Vale, llega un momento en el que pregunta, ¿hay plan? Y dice, sí, hay plan. Le dicen, sí, pues give me plan. Ese give me plan y ese give me task, al final vais viendo que van saliendo resultados que se están ejecutando. Hay una de las técnicas que, fijaros, hay una interacción con el usuario, que aquí, por ejemplo, pues podemos poner, imaginaos admin 1, 2, 3, 4. Imaginaos que esto es una especie de phishing que se está haciendo en el sistema. ¿Vale? Y esto llega un momento en el que de nuevo ocurre que no hay plan. Es decir, se han debido ejecutar todas las técnicas y nosotros podemos ir a consultar ahora los resultados. Vamos a verlos aquí. ¿Vale? Y nos va diciendo el nombre de la función, que luego tenemos mapeado con la técnica de la matriz, y el resultado que ha ido dando. ¿Ok? Esto no ha funcionado porque el proceso no estaba elevado y el PowerDAM ya necesita un proceso elevado, por lo cual eso es lógico. Visor de eventos, get credentials, etc. Entonces, ya tenemos aquí un vistazo rápido de lo que ha ocurrido y luego aquí podemos ver los resultados de una forma pues más para técnicos. ¿Cuál es la salida real de lo que el proceso que se estaba ejecutando allí ha ido ejecutando? ¿Vale? Fijaos que esto es una captura de texto que sale en rojo ahí en PowerShell, ahí muy feo, pero se coge la salida de error y también se envía porque es, mira, esto no se ha ejecutado, esa técnica no se ha ejecutado y ha pasado esto. Entonces, bueno, pues se devuelve. Entonces, un técnico puede evaluar estas salidas y saber qué es lo que realmente ha estado pasando ahí en la emulación de esa amenaza. Vale. Bien, pues como nos quedan 2 minutos y medio, vamos a clavar. Vamos a lo último, las conclusiones. El To-Do, lógicamente, es una herramienta que yo quiero seguir evolucionando, que quiero mejorarla bastante y queremos, fijaros, encadenar acciones, que es algo yo creo que es fundamental para que la emulación sea lo más real posible, que los agentes ejecuten hilos, porque ejecutar técnicas de esta forma puede hacer que, una detrás de otra, puede hacer que el proceso se quede bloqueado y la gente no termine muriendo cuando no termina de reportar todo lo que podía haber reportado. Bueno, representar los resultados de las amenazas de una forma ejecutiva, pero más visual. Y, lógicamente, mapear todo el catálogo de la matriz y que podamos pues, proporcionar esta herramienta pues, como una herramienta utilizable en un entorno real. Como dice aquí, esto es una prueba de concepto de lo que podéis hacer con esta matriz ATT-ANCK. Entonces, como conclusión, la emulación de adversarios ayuda a poner a prueba pues las protecciones y equipos de la organización. La idea es emular la amenaza real a través de esa planificación y
hacerlo en un entorno controlado o lo más controlado posible, ¿vale? Y es importante que todo ese conocimiento nuevo que surge, tal como hace Mitre con su matriz, que la actualiza y de verdad la actualiza de forma bastante habitual, o más o menos habitual, pues poder nosotros también, o los equipos, poder también meter o incluir ese conocimiento que de alguna forma o de otra se adquiere y se pueda compartir con el resto. Así que si tenéis cualquier pregunta, cualquier cuestión, 30 segundos, pues muchas gracias. Hola, quería preguntar, ¿cada agente que son los ordenadores externos serían ordenadores que tú has infectado para que te hagan las funciones? Sí, sería el momento de esta máquina comprometida. En el momento que está comprometida, a ver qué puede hacer. El ATT en CKS ya está comprometido. ¿Qué pueden hacer? Un ordenador, una víctima, está comprometida. ¿Qué pueden hacer con el resto? ¿Qué se puede llegar a hacer? Y esos ordenadores no necesitan tener nada aparte de Una PowerShell. PowerShell, sí, ya está. En el caso de Windows, una PowerShell. En el caso de un Linux o un Mac, como un Caldera, por ejemplo, demuestran que con una base. Vale, muchas gracias. Nada. Muchas gracias por la ponencia. Vale, Mi no te veía, no te pregunta veía. es, Me da el foco. sí. Si está disponible la herramienta en GitHub o es de... Lo estará. Todavía Vale. hay que pulirla y queremos hacerlo bien. Así que vamos a evolucionar y vamos a hacer que esta herramienta, pues en 2020 sí que la gente sea abierta, por supuesto, y que la gente pueda utilizarla y conocer, ¿no? Que al final también se trata un poco de esto, ayudar a los equipos que se encargan de este tipo de acciones y también que la gente pueda conocer a través de esta matriz, que es muy interesante y que mucha gente desconoce, pues todo ese conocimiento que se ha ido recopilando a lo largo de los años y que son de amenazas reales. Entonces, ese conocimiento es bastante interesante y bueno, hay técnicas complejas, pero hay otras que no lo son tanto. Entonces, también fomentamos que la gente pues, pueda aprender a través de esa matriz.